Senasa tendencia. Caramba, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando en el Senasa, señores? Otra ¿Qué es lo que está conquista que pasando? cae al suelo. ¿Mm? Otra conquista que Sí. cae al suelo, pero una conquista que no es exclusiva Seguro Nacional de dos gobiernos, sino de tres. de Salud. Sino de tres, porque hay que recordar que la ley, y hay que darle ese crédito al expresidente Hipólito Mejía, se aprobó durante la gestión de el expresidente Hipólito Mejía y posteriormente se puso en marcha en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Y desde que el Senasa alzó vuelo en el 2004 hasta fechas recientes, no habíamos tenido las turbulencias que hoy denunció la Fuerza del Pueblo con el seguro. Que mira, yo de mi parte, según lo que he visto, ¿verdad? Que hay que explicarle también a la gente. Cuando nosotros tenemos proyectos de continuidad de años que han funcionado, porque los presidentes, los gobiernos lo han respetado. El turismo no lo creó David Collado. David Collado lo encontró hecho y le ha dado continuidad positiva. Y lo ha hecho muy bien. Exacto. Turismo lo creó don Ángel Miolán. Aquí había una oficina de turismo. Es progresivo. Es decir, nosotros también veníamos logrando una base importante. Lo hemos logrado a través del Senasa, pero eso no es de la noche a la mañana. Cuando eso arrancó, yo sé que era, no sé si era anual o cada año, que se iba poco a poco, como aumentando la cobertura, pero de repente hubo un discurso en la que metieron como a 2 millones y nos compararon con países incluso que alcanzamos unos niveles como Canadá, como Singapur y otros países. Países que son hasta extractores, es decir, que tienen riqueza invirtiendo en otros países. Exacto. Lo que sí, lo que no somos nosotros. Simplemente para darle paso a ustedes, en eso, como no soy un experto, pero uno a veces siempre vive curioseando y uno escucha diferentes voces. Aquí estuvo recientemente Chanel y lo que no explicó. Chanel Rosa. Chanel Rosa, exacto, que fue la responsable de. Director de Senasa. Fue el director de eso, que se supone que cuando tú haces un anuncio tú tienes que sustentarlo con recursos, tú tienes que saber de dónde tú vas a sustentar eso que tú anuncias con bombos y platillos, pero en el caso del Senasa se hizo pues un anuncio de una amplia cobertura completa prácticamente, pero al parecer eso está dando problemas. Yo voy a hablar ahorita en mi comentario sobre ese amplio para solicitar que se investigue, a corroborar lo que está diciendo la Fuerza del Pueblo, porque si de algo nos quejamos es que la oposición no está en nada. Y un país sin oposición a lo único que colabora es a que se hagan malos gobiernos, como lo que estamos teniendo. O sea, una oposición callada no lleva a que el funcionario ni siquiera se motive a sentirse vigilado, porque la sociedad, aunque sí se organiza, tiene facultades para esto, pero el Senasa es, desde mi punto de vista, el espacio más luminoso que tiene la Ley General de Seguridad Social. O sea, es la única conquista a favor de los usuarios, que tú vas y como regalo del Estado te regalan un carnecito del seguro. Lo demás es una estafa lo que establece la Ley General de Seguridad Social. Dar el lujo de decir que dentro de los seguros básicos normales en nuestro país, incluyendo el público, el privado, en los últimos años el Senasa es el mejor. ¿Sabe? Punto de vista. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Cuál es la situación del Senasa? Hay denuncias de que están dando problemas, de que hay retraso, de que los centros de salud ya le están cogiendo miedo. Los centros de salud le están cogiendo miedo. Le puedo corroborar, coordinador. Yo tuve la oportunidad de laborar en una administradora de riesgo de salud. En el caso específico, la de los maestros, la RCSEGMA. Y yo fui director de comunicación en la gestión de Enriquillo Matos. Por cierto, una gestión que sacó del abismo a esa institución. Y ahí pude conocer el tema, y conociendo la problemática en sentido general, valga la redundancia, conocí la fortaleza de Senasa. Porque los maestros que tienen su propia administradora de riesgo de salud, muchos se negaban a estar en su ARS por el historial de debilidades que tenía esa administradora de riesgos de salud. En consecuencia, puedo decirle con conocimiento de causa que a las denuncias que hace la Fuerza del Pueblo hoy hay que prestarle atención. La Fuerza del Pueblo dice que por primera vez Senasa está teniendo moras
extensa con las proveedoras de servicios, con la prestadora de servicios que son los centros privados, o sea, las clínicas, los laboratorios, las farmacias y los mismos hospitales. E inclusive la debilidad de SENASA está repercutiendo en la estabilidad de muchos de esos centros privados, porque los ingresos que le genera los servicios que le venden a SENASA son determinantes para mantener la calidad de los servicios que ofrecen. Vamos, Eduardo, brevemente aquí a pues una información que la recojo del dinero, que tiene que ver con resultados de este año sobre el tema del SENASA, para que el que nos escuche vaya más o menos orientándose y entendiendo estadísticas oficiales. Dice, mira, que la cobertura del servicio de salud a través del seguro médico abarca 10.517.000 ciudadanos al cierre del primer trimestre de este año. De esa cantidad, el 54% corresponde al régimen subsidiado, y que eso corre por cuenta del Estado. Sabemos, ¿verdad?, que un seguro que subsidia, el que lo tiene, que no trabaja, que no contribuye, ese se lo paga al Estado. Ese es el 54%. Y dice que para un total de 5.718.000. Entonces, es solo el régimen contributivo, dice del SENASA, un 36.8% de los asegurados. Entonces, continuando con las denuncias, además de los retrasos de pagos a los proveedores, está el retraso en la aprobación de los procedimientos. Es decir, usted está en un centro de salud, tiene que someterse a un procedimiento, y una aprobación que antes se hacía en 3, en 5, en 10 minutos, se toma horas. E inclusive, algunas farmacias, usted va a comprar un medicamento y ha llegado a pasar que usted se va a su casa y vuelve a las 2 o a las 3 horas a buscar el medicamento y aún no cuenta con la aprobación porque el sistema ha estado presentando problemas. No de manera constante, sino de manera intermitente. Entonces, eso quiere decir que no estamos hablando solamente de déficit, sino de un asunto de gerencia grave que hay que prestarle atención. Más de 3.300 hay que ver. Toda esta estadística interesante, bien, rápidamente, miren, porque la cantidad que ofrecí ya es como el global, el Estado, de los 10 millones de dominicanos, el porcentaje que está bajo un régimen subsidiado, que es la mayoría, y el otro bajo un régimen contributivo. Entonces, es decir, los que contribuyen son menos que los que están subsidiados, y eso corre por cuenta del Estado. Pero en el caso dice que aquí habla de 4.798.000, de los cuales 16.8 está afiliado a la Administradora de Riesgo de Salud, que es el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Entonces ahí va presentando estadística en función también de lo expresado por la TCS. Hay que ver, Eduardo, en ese caso que la gente va a buscar un medicamento utilizando su seguro SENASA, que tú explicas que se toman horas a veces para poder despacharle. No digo que sea una constante, se ha presentado en varias ocasiones. Sí, pero hay que determinar, hay que ver, ¿verdad? Sí. Si de tantos casos, ¿cuántos ocurre? Porque en mi caso, cuando voy a comprar mi medicamento, que uso mi seguro, eso es cuestión de 2 o 3 minutos. En mi caso, nunca he tenido que esperar mucho tiempo. Yo llego a la farmacia, me siento tranquilito, inmediatamente se me atiende y me despachan el medicamento. Tú eres contributivo. Claro que contribuyes. Sí. Sí, claro. Hay que ver, porque si ocurre en una farmacia que una doña va a buscar un medicamento para la hipertensión y la ponen a esperar, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero la doña se queja. Bueno, pero una cosa es esperar, porque cuando tú llegas a una farmacia, tú te encuentras con 2 letreros. Uno que dice, pago con seguro o pago. Sí, pero yo eso lo sabemos, pero hay que ver. Si hay 20 gente delante de ti, tú tienes que esperar. No. En el momento que ya te toca tu turno, hay que ver si ha ocurrido, porque puede ser un momento que el mismo SENASA lo ha admitido. Ok, que el sistema está lento, que esto y lo otro. Pero no ocurría antes, Vianney, es lo que estamos diciendo. Antes no ocurría eso, nunca ocurrió eso. No puedo asegurar que nunca, pero no llegó hasta la opinión pública. Pues mire que antes, con el mismo seguro SENASA, yo voy a un tema de a ponerme un medicamento a un centro médico ahí que está detrás de la Avenida Independencia, y se me armó un lío en la farmacia, un titingo de 3 horas. Antes. Lo importante Entonces, para despacharme, y antes también, cuando usted tenía COVID,
Antes, cuando usted tenía COVID, ¿te acuerdas? Claro que yo fui a resolver un tema a ustedes, unos medicamentos. Yo duré 2 horas también para resolverte el tema. Antes también. No, para recordarte esas dos cosas. Vianey, lo importante aquí es que la situación se corrija. Claro, por la importancia que tiene para los ciudadanos, este importante servicio de salud. Aquí no estamos señalando en mi caso si es cuestión de este gobierno o de aquel, que si aquel lo hizo mejor, que se corrija. Pero uno está obligado a comparar, porque si no, ¿cómo uno determina si las cosas están bien o mal? Que se corrija. Y si no es así, podemos saber. Pero no es que ahora el problema está. No es que ahora el problema está y que antes el problema nunca ocurrió. Vianney, porque a mí me pasó. Vianney, me pasó a mí y me pasó con un problema tuyo de salud. Que tú tenías COVID. Antes, Vianney, los servicios de SENASA nunca fueron meritorios de que un partido de oposición realizara una rueda de prensa para señalar una serie de debilidades. Bueno. Y tú y yo, como dos personas que estuvimos vinculados al servicio de salud, nuestra preocupación, porque al servicio de salud. No, yo estuve en el sector salud. Por eso, la desgracia más grande que me ha pasado en mi vida. Bueno. Sí, no, la desgracia más grande que me ha pasado a mí como ser humano. Por está bien, sigue. Señores, miren, al final de cuentas hay personas que quieren que la ciudadanía... la desgracia más grande que me ha pasado a mí. No, espérate. Nuestro rol aquí es ser la voz. Y a todo el que estuvo en ese momento también. De quienes no pueden alzarla para que las autoridades nos escuchen y que esto mejore. Eso. Porque si SENASA está mal, tú puedes estar mal, tus hijos pueden estar mal y los míos también. No, lo que pasa es que aquí hay que saber las prioridades. Miren, aquí en la ciudadanía se ha vuelto espectadora de temas personales de todo el mundo. Y aquí tú no puedes hacer un comentario en función a un servicio sin que salga a relucir un asunto de cómo me fue a mí en una experiencia. Entonces, eso yo considero que no colabora con la ciudadanía, porque al final de cuentas, el ciudadano de a pie, cualquier ciudadano, yo como ciudadana, a mí me interesa que funcione el servicio de salud, a mí me interesa que funcione el metro, a mí me interesa que funcione la electricidad, me interesa que haya seguridad, me interesa que funcione la educación. ¿Por qué? Porque yo vivo en este país y yo no me voy a ir de este país. A mí no me interesa es tener la razón para tener un tema para hacer oposición, porque oposición siempre va a haber. Incluso en países que hoy día cuentan con un servicio de salud envidiable, que cuentan con un servicio de transporte envidiable, tienen partidos de oposición y tienen temas de oposición. Entonces los países lo que vamos es avanzando y buscando otros temas para mejorar. Pero si nos ponemos en lo mismo de estar todo el tiempo, lo que hiciste tú, lo que hiciste yo, entonces sin ver lo que podemos hacer para que este país esté mejor y que sea también legítimo hacer oposición basándose en datos, porque la Fuerza del Pueblo, que no la estoy representando, pero presenta en estos datos e incluso documentaciones que lo avalan, eso es para escucharlo, porque al final de cuentas, en el caso de mío, mi mamá la salvó el 911 en este país y también pertenece a ese servicio de salud, porque a los viejos no lo quiere más nadie que se nace en este país. Sí, porque entonces, es el seguro del esas Estado. son de las cosas que nos tienen que Yo importar. creo que el presidente debe, el primera persona, y lamento que uno tenga que hacer referencia a él, porque aquí no se votó por ningún funcionario. Aquí se votó por Luis Abinader y los funcionarios son la extensión de la representación libérrima del pueblo que se le otorga a una persona. Entonces, cuando el presidente tiene a un funcionario que le está quedando mal al pueblo, el culpable no es el funcionario. El culpable es el presidente que ha extendido su mandato sobre esa persona por la cual el pueblo no votó. Entonces, es la gran razón por la que el funcionario está obligado a salir bien. Y si no sale bien, el presidente no lo destituye, no es culpa del funcionario, es culpa del presidente de la República. Él tiene que montarse, a modo de sugerencia breve, quizás un pequeño gabinete de seguimiento a los servicios, porque lamentablemente cuando se revisan, la gran cantidad de servicios a los que accede la ciudadanía, en comparación con el 16 de agosto del año 2020, han ido desmejorando. Mire, y sería importante también conocer la posición oficial del Servicio Nacional de Salud, porque estamos partiendo de una denuncia. Seguro Nacional. Del seguro, sí, del SENASA, del SENASA, porque estamos partiendo, ¿verdad?, de este debate de una petición que hace la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido de oposición
Lo único que no están haciendo denuncias alegres, es decir, ellos están sustentando, están argumentando. Y además los portavoces, en función de quejas. Los portavoces, coordinador, no son personas improvisadas, son personas del sistema de salud. No, y son del sistema, y mire, hay que recordar algo, porque no es tampoco ni comparar ni nada. Esa es una institución que venía recibiendo año tras año una de las mejores calificaciones en desempeño. O sea, por logros alcanzados que venía desarrollando. Entonces uno ha de suponer que tiene que mantener los mismos niveles de estándares, eso es lo que uno desea y lo que uno quiere. Dice Fernando Camaño que participó en eficiencia en la rueda de prensa. Hay que recordar que Fernando dirigió la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Así fue. Que el gobierno de Luis Abinader incluyó de manera alegre a más de 2 millones de dominicanos en el régimen subsidiado con un fin que fue el de favorecer la reelección de Luis Abinader. Gran no lo digo poder yo, de Dios. Sí, es parte de la denuncia que viene haciendo el propio fundamental del déficit. El propio Chanel, porque eso venía poco a poco progresivamente aumentando la cobertura, incluyendo nuevas personas en el régimen subsidiado, pero de repente se hizo un anuncio de golpe y ha de suponer que eso tenía que ir sustentado con un presupuesto, con recursos para eso. Y si las cosas no son así, pues entonces puede pensarse que existen razones para que ese sistema esté presentando deterioro y que esa denuncia tenga validez. Para tú ingresar a una persona a ese régimen, se utilizaba como punto de partida el Sistema Único de Beneficiarios. El SUBEN, claro. El mapa de la pobreza. Yo recuerdo que se hacían encuestas personales, se visitaban los hogares para determinar las condiciones de esa familia y entonces asignarle, abrir las puertas a ese régimen. Eso se dejó de lado y ahí está la razón fundamental. Bueno, más adelante escucharemos nuevos detalles, ¿verdad?, con nuestro compañero Delvis Santo, a quien va a dedicar su comentario a ese tema. Mientras tanto, vámonos con Álvaro.